¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias como siempre por el favor de su atención a este su espacio Andares. Hoy vamos a platicar del medio ambiente, de la ecología, de los ecosistemas, del entorno que entiendo debemos cuidar porque somos parte de él. Y bueno, he invitado, aparte de ser un amigo al que yo admiro y respeto mucho, muchísimo, además del aprecio que le tengo, él es el doctor en arquitectura Francisco Javier Cárdenas Munguía. Seguramente usted lo conoce, ya que él pues ha sido un pionero, un individuo congruente con ese esquema de protección al medio ambiente, con una larga trayectoria en ese sentido, con profundos trabajos, quien además tuvo a bien no solamente hacer la carrera en el ITESO enfocada en esto, en el entorno urbano, en la protección de ecosistemas y demás, sino que también hizo la maestría en el Instituto de Massachusetts, allá en Estados Unidos, y el doctorado en la propia UNAM, enfocado pues a la arquitectura. Hoy tengo el gusto de saludarlo, de presentárselos a ustedes, seguramente lo conocen, y de que además, para que además nos hable de lo que ha llevado al límite en esta vocación y convicción que él ha manejado a lo largo de su vida, como lo es el crear su propio entorno, respetando precisamente el ambiente. Y esto lo vamos a ver más adelante en imágenes, pero además alimentado con lo que él nos pueda comentar. Francisco Javier, ¿cómo estás? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir las experiencias que he estado incursionando a lo largo de mi vida. Entonces, con todo gusto y agradezco mucho la invitación. Paco, empezaste cuando esto del ambiente era incluso un concepto desconocido. Empezaste a retomar el concepto ecología cuando quien lo presumía o lo llevaba a la práctica, como tú lo hiciste, de esa manera que, repito, tan congruente, tan sostenida, pues era chocante, era así como que algo que se veía raro, por no decir otra cosa, y que para muchos colimenses, en esta provincia que de pronto es celosa y recelosa ante cualquier motivación de cambio, tú te atreviste y has seguido en este apostolado que finalmente ha tenido una concreción que yo creo muy legítima, pero además afortunada, para que todos nos involucremos en la medida de lo posible, desde donde estamos, a favor del medio ambiente, a favor de la ecología, a favor de la vida. Empezaste, yo te recuerdo, por ahí a finales de los 70s, principios de los 80s. Háblanos de ese origen y cuál fue tu motivación. Bueno, odisea, esta locura de apasionarse por el cuidado de lo que somos parte, como bien lo dijiste tú, no es más que cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra casa. Yo creo que me tocó una experiencia recién llegado, precisamente a finales de los 70s. Había egresado del Tecnológico de Massachusetts y se establecieron oficinas de planeación en Manzanillo. Yo estuve durante 6 años viendo con mucho pesar el deterioro de los ecosistemas marinos que se concentraban y se siguen concentrando en la costa colimense y de Jalisco. En aquel entonces era la Comisión de Conurbación Manzanillo-Barra Navidad. Y me di cuenta que había que ir más allá del ámbito gubernamental. Y entonces me di a la tarea a promover una asociación civil por ecología de Colima, que me tocó fundarlos por aquellos tiempos, y con la idea de sensibilizar, de invitar, de convocar, de abrir apetito a los demás por el cuidado del medio ambiente. Ese fue el principal motivo, fue ver cómo se nos estaba yendo las investigaciones que estábamos haciendo nosotros de las lagunas, de los desórdenes urbanos, todo el mundo jalando para su lado, estaban descuartizando a Manzanillo, y entonces dije, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y no solamente en aras de que esto se ordene, sino porque se nos está escapando. Y ahora, bueno, lo vemos con el cambio climático, es una necesidad. La arquitectura, el urbanismo, debe tener la connotación de la sustentabilidad, es decir,
cuidando el aspecto ambiental, la viabilidad económica y la pertinencia social, es decir, que las gentes locales de donde se está promoviendo el desarrollo se involucren y sean beneficiarios también. Y sean partícipes también, o sea, seamos corresponsables de este cuidado, ¿no? En esta labor quijotesca, Francisco, te has tenido que enfrentar a molinos de viento muy bravos, porque has afectado indudablemente intereses económicos, que yo no lo dudo, pero has recibido alguna amenaza por ahí, por lo menos, en razón de que no debes meterte donde no. Y un poquito me recuerda esa película de Tarahumara, en la que finalmente este investigador que se hace al lado de los tarahumaras, pues acaba siendo sacrificado. Sin embargo, tú te has mantenido, has sido un vanguardista en esto, por lo menos en Colima, a mí me consta, y a nivel nacional me atrevería que has sido de los pioneros también. En esta lucha, pues, en esta lucha contra esos titanes, contra esos molinos de viento, que más que molinos de viento son guerreros reales, porque tienen intereses grandísimos. Hablamos de Manzanillo y hablamos de inversiones multimillonarias, y hablamos de Manzanillo y no dejamos de lamentar el grave deterioro ecológico, la desaparición de manglares, la desaparición de afluentes, la desecación de la laguna de Cuyutlán, la contaminación que en este momento está teniendo. Y en ese sentido preguntarte qué tanto has sido víctima de estos voraces que de pronto, sin ningún dejo de vergüenza, pues atropellan, alienan espacios y deterioran el ambiente sin entender que esto es una flecha al viento y que tarde que temprano nos va a caer en la espalda. Sí, sí he tenido, dijéramos, algunas diferencias con... Mi actitud no ha sido la de enfrentarnos, sino el de tratar de mostrar que la actitud de deterioro del entorno, si uno tiene intereses particulares y no mira hacia la totalidad, el perjudicado finalmente vamos a ser todos y ellos mismos. Creo que hoy en día estamos todos perfectamente convencidos de que vamos en el mismo planeta y que si lo ensuciamos nos vamos a ensuciar nosotros mismos, si nos asfixiamos vamos a ser todos. Y el cambio climático, todos estos problemas que se están suscitando a lo largo de todo el mundo, no es más que un problema de la hipermodernidad, es decir, un individualismo exacerbado, y bueno, los intereses pues parcialmente económicos, pero que no estamos viendo por la calidad de vida. Y yo creo que esto pues hay que ponerlo en evidencia, y eso me ha tocado hacerlo. Creo que en ese sentido no he tenido problemas. Sí me llamaron una vez, honestamente, cuando estuvimos promoviendo que no se usara el asbesto, me acuerdo. Y me llamaron de las compañías de asbesto, claro, para que no habláramos. Y les dijimos, miren, esto es una situación, hay evidencias en los Estados Unidos y en los Estados Unidos lo están retirando. Poco después vimos que se retiró del mercado el asbesto, y yo creo que se convencieron de las evidencias. Cuando uno tiene buenas intenciones, pues no es más que evitar que se vayan a envenenar ellos mismos después, porque si es como un boomerang, si uno avienta al entorno pues contaminación, basura, después nosotros vamos a estar nadando en esas inmundicias, ¿no? Yo creo que no es más que ser un poco, vamos a decir, inteligentes, de que si cuidamos el entorno, nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Francisco, eres autor de media docena de libros, todos enfocados al entorno, al desarrollo urbano. Con el concepto se me escapa en este momento, pero es el sustentable, el desarrollo urbano sustentable. Es decir, no entender el desarrollo urbano como se entendió en los 70s, de que hay que crecer, hay que ampliar, hay que construir a costa de lo que sea, en pos de la modernidad, que yo entrecomillo. Estamos hablando de una ciudad capital,
la nuestra, Colima, que tiene, bueno, ya más de 480 años de historia que lamentablemente se nos ha ido en su arquitectura, porque no la hemos cuidado. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu propuesta fundamental respecto a barrios, respecto a ambientes, a microclimas, a espacios de convivencia? Bueno, yo creo que tenemos, como tú lo dijiste, un tesoro en nuestras manos. Tenemos ciudades de una calidad humana y de un verde extraordinario. Yo diría la escala, cuidar la escala, no perder la escala. La escala humana. La escala humana de los asentamientos. Eso nos da muchos atributos. Nos da una apropiación del espacio, nos sentimos partícipes de él. En las grandes ciudades se pierde la apropiación y la gente, pues es un mundo muy grande en la que ni se conoce, no se tiene confianza, no hay civilidad. Y yo creo que los atributos de una mejor calidad de vida se puede lograr en ciudades humanas reverdecidas como las que tenemos. Y eso hay que cuidarlo. La corresponsabilidad en el cuidado del espacio urbano también. Yo creo que también es muy importante el promover que seamos autores, todos los que vivimos aquí, que seamos autores partícipes de esa mejora continua del entorno, ¿no? Y hablando no solamente de los aspectos de paisaje, sino de lo que implica ese paisaje, la cultura, la sociabilidad. Por ejemplo, se está perdiendo la permeabilidad de los espacios. Ahora estamos viviendo como amurallados. Eso que nos está pasando nos impide primero ver hacia adentro del espacio, nos impide que el aire circule. Aquí se necesita que circule el aire. Entonces se pierde la climatización natural de los espacios, se pierde la confianza, ya no se ve y se vuelven lugares más inseguros. Yo creo que la convivencia social y la permeabilidad social de los espacios debe potenciarse. Eso hay que evitar. Y bueno, mi primer librito fue un código de ecología de las cosas prácticas que pudiéramos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Desde el cuidado de nosotros, de nuestra persona primeramente, querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás y al entorno. Vamos a ir a un corte, Francisco, si me lo permites, amigas, amigos, si nos lo permiten, y al regreso vamos a hablar de esta maravilla que tiene como espacio de vida el arquitecto Francisco Javier Cárdenas Munguía en su propiedad como su casa, un espacio que le voy a invitar a conocerlo y que sin duda usted también va a tener, como yo, mucha envidia. Regresamos. Regresamos, amigas, amigos. Estamos platicando con el arquitecto Francisco Javier Cárdenas Munguía, que hay que decir y abonar a su amplio currículum, que es profesor de tiempo completo en nuestra máxima casa de estudio, la Universidad de Colima, y es el responsable de los entornos ambientales de los campus que tiene nuestra propia universidad, distribuidos en todo el estado. De tal manera que grande es su responsabilidad, pero bueno, eso lo dejamos un poquito de lado, que es el ámbito profesional, y nos vamos a meter a su casa. A una casa que está enclavada en el camino que va a Nogueras, este camino hermoso de piedras, rodeado de árboles frondosos que se cierran en bellísima cortina verde y que va al entorno, va a los lados, pues son esas cercas de piedra muy tradicionales en el ámbito rural de Colima y gran parte de México, sobre todo la zona centro y sureste del país. Y ahí se encuentra en una esquina, usted va a ver ahí Casa Ecológica, un anuncio así llamativo para entrar al centro de Comala, o seguirse hacia la parte norte, que es rumbo a Nogueras. Ahí se encuentra esta casa que por fuera no se ve, pero usted abre, hay una campanita porque hay ahorro de energía eléctrica, toca y bueno, el arquitecto personalmente me tocó que me abriera, tuve ese privilegio y me invitó a su casa. Recorrimos y bueno, obviamente las preguntas, ¿no? Para empezar a agradecer la invitación a esa casa que yo desde hace muchos años quería conocer.
quería visitar, quería estar en ella y me encuentro con muchas sorpresas. Por ejemplo, es una casa que respira sola, que tiene un ambiente interno, que tiene espacios, dentro de un espacio de 7 por 7, es un árbol el que está construido, tiene una cimentación que no es tal, sino que es un depósito de agua natural, con bajantes, y bueno, nos va a explicar el arquitecto esto, y lo vamos a ver en algunas gráficas que él tuvo a bien proporcionarnos precisamente para ilustrarnos mejor el recorrido por esta casa. ¿Cómo nace la idea de la ecocasa? Bueno, pues fue una inquietud también en los finales de los 80 para hacer alguna propuesta conmigo mismo para demostrar que se puede tener una responsabilidad cuando uno construye y mantiene la casa. El lugar está enclavado en una reserva ecológica y había que cuidar muy bien ese diálogo con la naturaleza. Leer qué nos dice, qué nos pide el entorno. El entorno me pedía que el desplante de la casa fuera muy reducido como un árbol, para no deteriorar las raíces de los árboles, porque no se podía por reglamento tocar un árbol, es decir, tumbar nada. Entonces había que sujetarse al pequeño entorno y la máxima permeabilidad del espacio. Lo que estamos ahora desgraciadamente perdiendo se hace la permeabilidad, no se infiltra el agua, no dejamos que se recarguen los mantos acuíferos, en fin, y aquí tenía que lograrlo. Entonces el desplante es en 7 por 7 y la casa va buscando el sol como un árbol, se abre arriba para ampliarse las instalaciones. Por cierto, es muy pequeña la parte, dijéramos, como séptica, la parte climáticamente agradable, y va siguiendo el sol para captar la energía lumínica, convertirla en electricidad, calentar agua también con el sol, o secar granos o la ropa o la loza también en un secador solar, y captar el agua de lluvia para poderla almacenar en un subterráneo, en un depósito de 45,000 litros, y luego se reciclan las aguas, se separan aguas grises, que son las jabonosas, de las negras que vienen del inodoro, y de esa manera se pueden reutilizar para riego en la granja. Fue un objetivo muy importante el minimizar el consumo de energía para tanto construir como operar la casa. Entonces los espacios son muy compactos, pero no por eso elocuentes. Yo creo que la parte de tener espacios que nos vibren, que nos digan aquí me quedo, por su elocuencia, son importantes, y la naturaleza ahí es muy pródiga. Entonces había que pues permear la casa, tener terrazas tanto en la parte superior para ver tanto los astros como las aves, como en la planta baja toda la vegetación de primer nivel, que son cafetos que ya existían, y mameyes principalmente, que eran las huertas muy antiguas ya. Entonces, que este diálogo, bueno, el de reciclar también todos los residuos orgánicos también para producir composta también es muy importante, y producir alimentos, ¿no? Este diálogo, esta lectura de qué nos dice la naturaleza y ese respeto, creo que es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno hace cualquier cosa, y en este caso, pues si soy arquitecto, pues había que ponerlo en evidencia. Arquitecto, bueno, haciendo un recorrido mental por la casa, recuerdo esa parrilla que está a la entrada, un poquito a 1 metro de la escalera, que yo dije, bueno, ¿y esto para qué es? ¿Por qué está hueco abajo? ¿Por qué tiene salida? Es una rejilla naranja en acero que tienes ahí, que ya cuando me dices que es para limpiarte los pies, quitarte el lodo en tiempo de lluvias, me parece fabuloso. Pero además, está la casa levantada y hay un entorno en toda la casa de azulejo. Dije yo, ¿a quién se le ocurre poner azulejo en la parte inferior de una casa? Me parecía totalmente absurdo. Cuando me dices que es para lo que fue eso, digo, bueno, ¿y por qué no lo he puesto en mi casa? Me hubiera evitado muchos problemas y litros de insecticida.
Así es. Platícanos esos detalles. Bueno, como decía, es importante primero entender también qué tipo de ecosistema tenemos. Sí tenemos alimañas que hay que no matarlas, sino dejarlas en su sitio. Es decir, si nosotros ponemos un azulejo, se va a resbalar el alacrán y le va a costar muchísimo trabajo. Si ponemos mosquiteros, vamos a impedir que entren también los insectos, ¿no? Entonces, nos vamos a evitar fumigar muchísimo, o sea, definitivamente se eliminan prácticamente. Además, el hecho de estar levantada la casa, hay menos humedad, puede uno tener una visibilidad de todo lo del entorno. Es más difícil tener un asalto o un robo porque se ve de todos lados. Y otra cosa muy importante es, por ejemplo, ahí hay muchos murciélagos. No hay que matarlos, hay que ponerlos, dejarlos en su lugar y simplemente poniendo algunos colgantes que suenen y que vibre un poco, el murciélago ya no se para. Entonces, bueno, pues simplemente ya no va a abonar las terrazas, pero pues va a estar acá en su lugar. De esos que pegan y tintilean. Tintilean, con eso. Estuve experimentando con muchas cosas, con aparatos que por cierto, no sirven de nada, esos que tienen ultrasonido, no los avienta. Esto definitivamente es una maravilla para poderlos ahuyentar. Entonces, yo creo que cada quien en su espacio, ¿no? O sea, simplemente no hay que molestarlos porque tienen un papel muy importante, controlan los insectos, polinizan las plantas, dispersan semillas, tienen un gran beneficio. Se ha satanizado al murciélago y la verdad es que tenemos muchos beneficios con ellos. Vi las rejillas inferiores que tienes, los recuadros, son rectángulos, y obviamente me llamó la atención. Dije, bueno, si no tienen una lámpara, ¿para qué sirve eso? Ya cuando subimos, que nos muestras, quitando el plástico con que estaban recubiertos, una especie de tapete, que lo quitas, ¿cómo se siente el aire que entra por la parte inferior de lo que es la sala, comedor, cocina? Y están las recámaras ahí. ¿Y cómo entra el aire demandado además? O sea, no, el aire no tienes que soplarle por abajo, sino que está entrando de manera natural como si fuera un ventilador. Así es. Esa es una ventaja de levantar la casa, porque el aire fresco está abajo. Y entonces, si se tienen esa serie de ventilas, hay una intrusión, y como el aire caliente está en la parte donde está más soleada, hace una especie de efecto, se llama efecto de chimenea solar. Entonces, hay una diferencia de temperatura fresca con la parte alta soleada y se provoca una corriente de aire muy agradable. Y bueno, ya al final, después del recorrido, después de haber estado en la terraza que es captadora de agua, de lluvia, y de observar pues las canalejas y todo lo que se va hacia el sótano, subimos a la parte más alta, donde están las celdas solares. Y bueno, esto lo implementas cuando nadie pensaba en eso. Aún hoy mucha gente piensa que esto es chocante. ¿Qué tanto te ahorra realmente esto? Muchísimo. Incluso no es caro como se piensa. En aquel entonces yo lo establecí. Tengo dos sistemas. Las celdas fotovoltaicas que producen electricidad con el sol me alimentan lámparas, pero ya los motores jalan un poco más de energía. El refrigerador que prende y apaga todo el día. Aparatos como dijéramos la plancha, los otros aparatos, las licuadoras o el motor para bombear el agua, esos ya necesitan mucho más fotoceldas. Yo con 3 fotoceldas pude alimentar y se alimentan 12 lámparas y tienen una vida de 20 años, todavía están funcionando y la casa tiene alrededor de 23 años. La verdad es que el ahorro es muchísimo y ahora con los sistemas de lámparas ahorradoras, ya no solamente fluorescentes, sino de LED, pues todavía el consumo de energía es mucho más bajo. Estoy cambiando a LEDs en la casa poco a poco porque la tecnología no es tan barato, la de los LEDs, pero todo esto va
a hacer que el consumo energético sea mínimo. Incluso, por ejemplo, para la casa T está hecho de panel W, que es un material aislante. Entonces se puede tener un clima muy agradable en la casa. Hay que saber cuándo cerrar y abrir ventanas. A la hora del calor hay que cerrar y solamente dejar la intrusión del aire fresco a la hora que tenemos aire fresco fuera, ¿no? Finalmente, me quiero referir a esa lona que estás poniendo, que nos hables del material y por qué la pusiste. Me parece como, se ve muy bien el diseño, pero como que yo no la pondría en mi casa, digo, llamaría mucho la atención. Bueno, es una patente, por cierto, de un ingeniero colimense, le llaman lona bioclimática. La bondad que tiene esta lona es que retiene los rayos ultravioleta, que son los que calientan realmente el aire y son los que dañan al organismo humano, es decir, nos puede provocar cáncer en la piel, problemas en la visión o baja en el sistema inmunológico. Esta patente se hizo inicialmente para producir una productividad agrícola mayor de plantas, porque se ha demostrado que los países que tienen menos radiación ultravioleta tienen una mejor productividad agrícola. Y esto se hizo para mejorar esta productividad aquí, bajando los rayos ultravioleta. Y entonces, de esa manera, evitando los rayos ultravioleta, se evita, por un lado, que entre calor a la casa, pero además también que deteriore el color de los muebles, y se ha demostrado incluso que a personas se pueden restablecer más fácilmente de heridas. Se han hecho guantes con eso. Personas que tienen problemas para cicatrización les puede cicatrizar más rápidamente. O sea, tiene también, ya se le han encontrado varias implicaciones médicas. Francisco, agradezco mucho la generosidad de tu presencia en este espacio y a ustedes, amigos, amigas, el favor de su atención. Mientras tanto, les invito para que, como cada semana, juntos sigamos andando.